El maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo está viendo las cosas, maestro Zárate? Bueno, me parece que para hacer una referencia respecto a este tema del blindaje electoral que está sobre la mesa en este momento, es importante una contextualización. Yo diría que a lo largo de muchos años, incluso de muchas décadas, los narcotraficantes fueron eso, es decir, fueron traficantes de drogas. Y entonces su responsabilidad esencial era proteger las rutas, tanto de acceso de la droga que venía del sur, a través del territorio nacional, hasta llevarla a los Estados Unidos. De hecho, muchos de los narcotraficantes convivían en la sociedad, la gente los conocía, sabía a qué se dedicaban, no se metían con la gente no se metía con ellos. Pero hubo varios hechos en los años recientes que modificaron el modus operandi de los narcotraficantes. Uno de ellos fue un cambio en las adicciones de los Estados Unidos, es decir, los adictos norteamericanos empezaron a moverse hacia las drogas sintéticas y menos hacia la cocaína. Y eso implicaba que muchos de los cargamentos de la droga ya no tuvieran mercado en Estados Unidos y se quedaran en México. Y que los narcotraficantes buscaran la manera de convertirlo en líquido, lo cual implicaba generar un mercado dentro del país. Un segundo dato fue las Torres Gemelas. A partir de las Torres Gemelas, el gobierno de los Estados Unidos endureció la frontera y eso también hizo más difícil el acceso de la droga. Y un tercer dato es la presencia dentro de uno de los cárteles, especialmente en el caso del cártel del Golfo, de los Zetas, es decir, este grupo de exgafes que fueron reclutados por Ociel Cárdenas y que se convirtieron en el brazo armado del cártel del Golfo. Los Zetas llevan al cártel del Golfo una lógica distinta, que ya no es el cuidado de los trayectos, sino el control de territorios. Entonces, una vez que los narcotraficantes tienen la necesidad de crearse un mercado de adictos en México y el control del territorio, lo que sigue es la necesidad de controlar a los poderes públicos, de controlar a la policía municipal, de controlar a las autoridades municipales, estatales y también federales, de tal manera de poder operar a sus anchas. Pero una vez que tienen el control del territorio, lo que hacen también es diversificarse. Entonces ya no son solamente traficantes de drogas, sino son también tratantes de blancas, son también extorsionadores, secuestradores, y todo esto es lo que lastima a la sociedad. Y entonces lo que no ocurría, digamos, hace décadas, lastima ahora. Y claro, entre los narcotraficantes hay clases sociales y hay jerarquías. Yo recuerdo haber leído en su columna la referencia esta del Chapo cuando lo detienen y le preguntan sobre los caballeros templarios. Y entonces él dice, esos mugrosos son distintos a nosotros. Rateros, así es. Nosotros nos metemos con la gente. Entonces, el cártel del Chapo se dedicaba todavía al tráfico de drogas, pero los otros, los templarios y los Zetas, se dedican a fregar a la gente, a cebarse sobre la gente. Y naturalmente que esto los obliga también a tener el control de las autoridades. En las elecciones anteriores federales conocimos el caso de candidatos que se bajaron de la candidatura ante las amenazas del narco o candidatos asesinados. Así que el tema del blindaje electoral es un tema pertinente, sobre todo si recordamos el caso de Julio César Godoy, este medio hermano de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que era parte de las redes de protección de los caballeros templarios y que llega a ser diputado federal. Hoy está prófugo. Y tenemos el caso de gobernadores o exgobernadores, como el caso de Mario Villanueva, que está recluido en una prisión en Estados Unidos, o el caso de los exgobernadores de Tamaulipas, de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, que están siendo investigados también por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Y de manera más reciente lo que ocurrió hace unas semanas en San Miguel de Allende, en donde se detiene al H, Héctor Beltrán Leiva, jefe de este cártel de los Beltrán Leiva, y con él a un empresario reconocido de Querétaro, que es al parecer el encargado del lavado de dinero, y un miembro distinguido del Partido Verde Ecologista de México. Y ahora tenemos el caso del presidente fugado también, José Luis Abarca de Iguala, que sabemos perfectamente bien que desde hace varios años se conocía el crecimiento sospechoso, increíble de su capital, de su fortuna. Y sus presuntos vínculos con el crimen, ¿no? Y la mujer que forma parte de una familia en donde los 3 hermanos están vinculados al crimen organizado. Y frente a todo eso uno se pregunta, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Cómo es posible que los partidos no tengan un mínimo de filtro, de control y que les permitan postular a candidatos tan ostensiblemente vinculados al crimen? Entonces yo creo que todo esto lo que hace es hoy el reclamo de que los partidos establezcan un procedimiento que permita una metodología, revisar
especialmente aquellos que se quieren postular en zonas calientes. Está el tema del control de confianza, sabemos que no es de totalmente confianza, pero yo creo que el examen toxicológico, el examen de patrimonio, todo eso nos puede ayudar de alguna manera. Y obviamente no hay capacidad para hacérselo a todos, pero sí los partidos podrían seleccionar aquellos postulantes en las zonas más calientes. O aquellos donde se ha escuchado, oye, pues que anda metido, Así ¿no? Es. Entonces sí es muy importante porque vemos que hay un cambio en el modus operandi de los criminales y que entonces hoy lo que tienen es buscar directamente el control de las autoridades, ya no solo dominarlas, sino establecerse ellos mismos en los cargos. Y este es un nuevo dato que sí exige una participación de los partidos políticos, de la sociedad y desde luego la Secretaría de Gobernación. Maestro Zárate, muchas gracias. Mucho gusto. Un gusto tenerle, como siempre. Volvemos después de la pausa con el ébola.